Bendecida noche, pueblo del Señor. Es una bendición el poder estar reunidos para poder recibir el consejo de la palabra y poder ministrar esta palabra de vida a sus corazones. Esta es una noche muy especial, así que le invito para que pueda unir a su familia en su casa y poder recibir juntos la palabra del Señor. Quisiera terminar esta noche el estudio que iniciamos el día martes hablando acerca de las 7 adúlteras perdonadas. Las 7 adúlteras perdonadas. Tomando como base Isaías capítulo 4, versículo 1, que dice la palabra del Señor: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Está hablando de una profecía, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. Son 7 mujeres que van a fabricar su propia doctrina. Número 2, y nos vestiremos de nuestras ropas. O sea, tienen su propia cobertura. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. O sea, que quieren llevar el nombre de Iglesia de Cristo, pero no quieren comer el pan del Señor, porque recordemos que la palabra es el pan de vida. Recordemos que Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Pero también estas 7 mujeres, otra característica es que no quieren cobertura, sino quieren fabricar su propia cobertura. Y estas 7 mujeres, desde un ángulo que compartíamos el día martes, representan las 7 iglesias de Apocalipsis. Y dentro de esas 7 iglesias está usted y estoy yo. Porque efectivamente a estas 7 iglesias el Señor le da la revelación al ángel para que el ángel se la dé a su siervo Juan. Y el siervo Juan les lleva un mensaje a cada iglesia. Claro, cada una de las iglesias tiene algo en lo cual el Señor le alaba y le dice: sin embargo, también tengo algo contra ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada iglesia refleja un área específica. Has dejado tu primer amor. Ahí entre ti se mueve esta que es profetisa, que se llama Jezabel, que seduce a mis siervos para que forniquen. Dentro de ti como iglesia hay algunos que no han manchado sus vestiduras, algunos, pero el resto las ha manchado. Y entonces es importante a la luz de la palabra ver que esas 7 mujeres representan 7 adúlteras que fueron perdonadas. Recordemos que Israel cometió adulterio físicamente. O sea, Israel, el pueblo de Dios, mucho pueblo, cometió adulterio, y por eso el Señor marca un mandamiento dentro de los 10, dice: no adulterarás. Sin embargo, después, cuando viene Jesucristo en los evangelios nos enseña que realmente el adulterio no era solamente el poder acostarse un hombre con una mujer para cometer adulterio, sino solamente con que el hombre o la mujer viese al sexo opuesto y lo desease, ya automáticamente se había cometido adulterio. Y entonces, cuando vemos a la luz de la palabra, vemos que hay 7 mujeres adúlteras que fueron perdonadas. Y esto, ¿por qué lo enfatizo? Porque ahora el pueblo de Dios, la iglesia, tiene que tener mucho cuidado para no cometer el adulterio espiritual. Ciertamente fallamos, ciertamente aún está la naturaleza adámica caída en nosotros. El Señor nos está transformando, el Señor está trabajando en nosotros. Nos lleva en un proceso de restauración, de gloria en gloria, como la luz de la aurora. Sin embargo, aún nosotros tenemos que ser cambiados y transformados por el Espíritu Santo. Y si fallamos, si cometemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Por eso dice la palabra que el que confesare sus pecados y se apartare, alcanzará misericordia. Entonces, nadie es impune al pecado. Todos estamos expuestos al pecado. Lo hermoso en este evangelio es que si fallamos, tenemos abogado. Y definitivamente, tengo que decirlo así, todos los días fallamos, todos los días pecamos delante de Dios. Necesitamos ese perdón constante, esa reconciliación constante.
delante de Dios. Y entonces hablamos acerca de Betsabé, que fue la primera mujer adúltera que enseñamos el día martes. Betsabé fue una mujer que David la manda a llamar, se acuesta con ella. Luego usted sabe la historia que David manda a llamar al esposo Urías, que este hombre trabajaba en el ejército de David. Y luego que regresa Urías con el rey David, y el rey David le prepara un banquete, Urías no va a su casa a dormir, y efectivamente luego el rey le manda una carta para que se la entreguen al capitán de los ejércitos, para que lo ponga al frente de la batalla y para que maten a Urías. Betsabé representa a la iglesia, y este David representa a Jesucristo, que fue redimida. Esta Betsabé fue, al final murió el esposo, y David de una u otra forma la toma como su mujer, y entonces representa a Jesucristo, que redime a la iglesia. Sin embargo, luego vimos Tamar. Recuérdese que Judá tenía 3 hijos, y entonces muere el primer hijo, que es se casa con Tamar. Muere. Entonces el segundo hijo, que es Onán, viene y honra a la mujer de su hermano, a la viuda. Sin embargo, también Onán hace lo malo delante de los ojos del Señor y muere. Y entonces Judá, su tercer hijo, llamado Sela, no se lo entrega a Tamar. Recordemos que entonces Tamar viene y se viste de prostituta y se pone junto al camino, y cuando Judá va de camino, la ve, se llega a ella y automáticamente pues le dice que se quiere acostar con ella. Ella le pide 3 elementos. Le pide, número 1, el sello, que es su anillo. Número 2, le pide el cinto, que representa la autoridad, la verdad. Y número 3, le pide el báculo. Y después, cuando le dicen al suegro 3 meses después, tu nuera está embarazada por sus fornicaciones, entonces Judá emite un juicio y dice, es digna de muerte, quémenla. Pero cuando la toman para quemarla, entonces Tamar dice, el dueño de este sello, el dueño de este cordón y el dueño de este báculo es el padre del bebé que estoy esperando. Porque fácilmente para nosotros es juzgar, señalar, criticar a los demás. Sin embargo, cuando esta mujer Tamar le dice a todos los hombres y se dan cuenta que el sello, el báculo y el cinto tenía el nombre de Judá, y le van a dar la noticia a Judá, dice, esa mujer es honesta y más que yo, y la perdonó. Y hablábamos que esta Tamar representa a la iglesia que ha sido redimida porque tiene el sello del Espíritu Santo, porque tiene el cinturón de la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y porque tiene el báculo, que es el báculo de autoridad y de poder de parte de Dios. Luego vimos Gomer. Gomer es otra mujer que nos enseña que el profeta Oseas viene, y el profeta Oseas recibe la instrucción de Dios de buscar entre las prostitutas a una para que fuese su esposa. Y Oseas va a buscar a una prostituta y la toma como esposa por instrucción de Dios. Eso lo vimos y lo dice Oseas capítulo 3 versículo 1 y Oseas 1 capítulo 2 y versículo 3. Pero tienen 3 hijos. Pero después que tienen 3 hijos, la mujer Gomer regresa otra vez y se prostituye y adultera. Y entonces viene el profeta Oseas y la va a traer y la redime nuevamente y tiene misericordia y la perdona y la trae a su casa. Al final Dios le estaba enseñando al profeta Oseas que realmente le decía, ¿qué sientes? Siento celos, Señor. Pues así siento yo cuando mi pueblo se va tras dioses ajenos, cuando mi pueblo me da la espalda. Entonces ahora yo quisiera esta noche, esto lo comenté para que usted, si usted no estuvo en el estudio del día martes y si no ha escuchado la predicación, pueda tener una narrativa del estudio del día martes. Ahora quisiera ver las otras 4 adúlteras que fueron perdonadas y le voy a dar la base en Juan capítulo 8, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Y como título dice, la mujer adúltera.
Dice la palabra, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, óigalo bien, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, apedread a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Recordemos que en el tiempo de Jesús habían tres grupos de personas. Estaban, número uno, los fariseos, número dos, los saduceos y número tres, los escribas. Los fariseos eran hombres religiosos, ¿sí? Intérpretes de la ley y enseñaban la ley. Los escribas eran aquellos hombres que escribían, ¿sí? Que escribían porque habían escritos y entonces iban escribiendo y traducían la palabra, traducían la ley, ¿sí? E interpretaban también la ley. Y estaban los saduceos, que eran también hombres religiosos, miembros del Sanedrín, pero que a ellos les interesaba más la política que la religión. Pero estos del Sanedrín se mantenían en el templo. Los fariseos más se mantenían en sinagogas. Los del Sanedrín se mantenían en el templo. Y entonces Jesús tuvo que enfrentarse a este tipo de personas, tres tipos de personas. Y cada vez que miraban a Jesús hacer un milagro, o cada vez que miraban a Jesús, llegaban solamente para poder probarle. Y por supuesto, estos hombres recitaban la palabra, porque conocían la palabra, pero el objetivo de ellos era probar. Y entonces Jesús está en el templo enseñando y le traen una mujer sorprendida en el acto pleno de adulterio. Y entonces le dicen, maestro, la ley de Moisés, porque sabían la ley, dice que una mujer adúltera tiene que morir a pedradas. Entonces le preguntan, ¿tú pues qué dices? Mire qué tremendo cómo estos hombres probaban a Jesús. Mas, versículo 6 del Evangelio de Juan, capítulo 8. Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté limpio, tire o arroje de primero la primera piedra contra ella. Entonces aquí Jesús les dice claramente, porque cada uno tiene una conciencia. Y recordemos que la conciencia es el juez que está adentro de nosotros, que nos dice que lo que estamos haciendo es correcto o lo que estamos haciendo es incorrecto. Lo delicado es que muchas veces hay muchos que ya tienen la conciencia cauterizada. O sea, ya no siente nada. Ya no siente nada si mata o no mata, si roba o no roba. Ya no siente nada si maltrata o no maltrata. O sea, qué delicado es que nosotros tengamos nuestra conciencia en paz. Porque si estamos haciendo lo incorrecto, el juez que está dentro de nosotros, que se llama conciencia, nos dice, lo que estás haciendo es incorrecto. Lo tremendo es cuando ya nos sentimos que estamos haciendo barrabasadas y la conciencia no nos dice nada porque ya está cauterizada, y Pablo lo dice. Y entonces dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué? Porque muchos creen que el adulterio es un super, hiper, mega pecado. Y la mentira, no, la mentira Dios la perdona. Déjeme decirle que no hay pecados ni grandotes ni pequeños. No hay pecados rojos o blancos. Pecado es pecado. Sí, no hay clasificación de tamaño de pecados. Lo mismo es pecar con una mentira que lo mismo es pecar con un adulterio. Lo mismo es robar que lo mismo es matar. Entonces pecado es pecado. Y por eso Jesús les dijo, bueno, el que esté limpio, que tiene la primera piedra. Y entonces todos tiraron sus piedras y se fueron y no quedó ninguno. Y entonces inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían a uno a uno
comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Ahí está la clave. Vete, porque yo no te condeno, porque Jesús no viene a condenar, viene a perdonar. Pero la instrucción es: pero no peques más. O sea, apártate del pecado. Si tú estabas adulterando, ahora no vas a adulterar. Si tú estabas fornicando, ahora no vas a fornicar. Si tú estabas robando, ahora no vas a robar. Si tú estabas mintiendo, ahora no vas a mentir. Si tú eres un hombre o una mujer que tiene orgullo, vanidad, ira, enojo, eres iracundo, ahora no vas a ser iracundo. Vete, pero no peques más. Entonces la instrucción del Señor Jesucristo para esta mujer es: eres libre, ni yo te condeno, pero te pido que ya no peques más. Te pido que puedas nuevamente volver al camino, puedas rectificar tu camino, que puedas enderezar tu camino, que puedas pedir perdón por lo que estás haciendo y caminar agradándole al Señor. Mire qué precioso. Entonces, vemos nosotros en Lucas capítulo 7, versículo 47. Mire lo que el Señor Jesucristo dice. Lucas 7, 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, qué tremendo es eso. Cuando el Señor nos perdona mucho. Y por eso tú y yo tenemos que amar a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. No le amaste tú, no le amé yo a Él, sino que Él nos amó primero. Y por eso dice la palabra que Él nos escogió. Tú no escogiste al Señor, yo no escogí al Señor. Fue Él el que puso la mirada en tu vida y la mirada en mi vida. Él nos escogió, Él nos amó primero. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: a los que conoció. Está hablando de la preexistencia. Cuando tú y yo no teníamos cuerpo en esta tierra, pero teníamos y éramos espíritu y estábamos en el seno del Señor, porque dice la palabra que Él es el Padre de los espíritus. Entonces nosotros como espíritu, dice que Él nos conoció. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos perdonó. Y a los que perdonó, a estos glorificó. Entonces, Jesucristo nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos escogió desde antes de la fundación del mundo por amor. No por lo que tú eres, por lo que yo soy en este momento, en este tiempo, sino desde antes de la fundación del mundo por amor, por su puro afecto, por amor. Y entonces Jesús dice: mucho ama al que mucho se le ha perdonado. Ojalá que tú y yo amemos al Señor con todo nuestro corazón, porque muchos nos han perdonado. Y yo es lo que voy a decir: nos siguen perdonando y nos seguirán perdonando, porque aún no hemos sido glorificados. Y mientras que estamos en esta tierra, que esperamos un día su gloria sobre nuestras vidas, la manifestación gloriosa, la parucía gloriosa. Hermanos amados, aún estamos en esta tierra con cuerpo adámico caído, y entonces vamos en un proceso de restauración, y entonces aún por los pecados que vas a cometer mañana, como dentro de 5 o 10 años, te van a perdonar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es grande. El amor del Señor es eterno, a favor de tu vida y a favor de mi vida. Esta mujer representa a la iglesia que la acusan. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de 4 paredes, hablo de tu vida. A la iglesia que acusan los compañeros del trabajo, los amigos de la universidad, los propios familiares. Porque a veces cuando ven que cometes un error, todo el mundo pone
el ojo en tu vida, pone el dedo en tu vida, te señalan, te juzgan, te condenan. ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que cuando Jesús les pregunta, el que esté sin pecado, el que esté limpio, tire la primera piedra. Reconocen aún todos los religiosos que no son limpios, porque hay una conciencia, hay un juez por dentro. Todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y en esta tierra no hay justo, ni siquiera uno. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único justo. Por eso dice la palabra, 7 veces caerá el justo, hablando de los 7 descensos que Jesucristo tuvo desde el cielo, hermano, hasta lo más profundo de la tierra. Y aún de la 7ª será levantado, cuando Jesucristo fue resucitado y, hermano, fue recibido en gloria. Entonces, repito, la adúltera representa a la iglesia que ha sido perdonada por Jesucristo, pero que Jesucristo le dice, vete, pero no peques más. La adúltera, esta mujer que la llevan al templo, representa a la iglesia que va a estar rodeada de acusadores por todos lados. La van a acusar, te van a acusar tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus padres, tus amigos, tus compañeros, te van a acusar si tú cometes un error. Ah, esta es cristiana, este es cristiano, miren lo que hace, esta es cristiana, miren lo que dijo. Te van a acusar. Pero cuando Jesús les diga, el que esté limpio, sin pecado, que tire la primera piedra, todos se van a ir. No permitas que la acusación entre a tu corazón. No permitas que la acusación te destruya. No permitas que la acusación te detenga. Cuidado, echa fuera toda acusación. Hay mucha oveja de Dios, mucho hijo pródigo que se fue del Señor y ya no quiere volver porque se siente acusado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Él o ella se siente autoacusado. Él mismo se acusa y no se perdona. Qué tan importante es perdonar el alma. Qué tan importante es perdonarnos a nosotros mismos por nuestros defectos, por nuestros errores, por nuestros pecados y recibir perdón pleno. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver la 5ª adúltera. Y le invito a que me acompañe a Jueces, capítulo 19. Jueces, capítulo 19. Dice la palabra, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, la cual había tomado para su mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel. Y su concubina adulteró. Le fue infiel con otro hombre. Se acostó con otro hombre. Tome nota que, número 1, era un levita. ¿Sí? Usted sabe que de la tribu de los levitas servían en el templo del Señor. Entonces un levita que vivía apartado en una aldea lejos. Pero esta mujer, ¿qué fue lo que sucedió? Le fue infiel a su esposo. Y se acostó con otro hombre. Eso lo dice el versículo 2. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre. Entonces, ¿qué hace la concubina? Le fue infiel y lo que hace es agarra sus cosas y se va a parar con su padre a Belén de Judá. Y estuvo allí durante 4 meses. Pero al 4.º mes se levanta su marido, que es el levita, y va a buscar a esta mujer. Y si la va a buscar es ¿por qué? Porque la perdonó. Si la va a buscar es ¿por qué? Porque la amaba y porque la perdonó. Mire qué precioso y qué tremendo esto. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces la iglesia representa a esta mujer que le es infiel a Dios. Porque estamos hablando del adulterio espiritual. Que se va, ¿sí? Y deja que Dios sea su primer lugar y busca otras cosas, la iglesia. Abandona su servicio, abandona el amar a Dios. Su prioridad en su vida cambia y le da la espalda al Señor. Pero ahora vea, este levita, figura del Señor, va a buscarla y a traerla porque la ama, porque la perdona. Recordemos, hermanos amados, que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3. 3 en funciones.
Las funciones del Padre, las funciones del Hijo y las funciones del Espíritu Santo. Pero los tres son un solo Dios. Y entonces, ¿el Padre qué busca? El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Jesucristo, ¿qué busca? Jesucristo busca las ovejas perdidas. Y el Espíritu Santo, ¿qué busca? Vasos dispuestos para llenarlos. Y la figura preciosa la vemos cuando el profeta le dice a aquella mujer viuda: ¿qué tienes en tu casa? Ah, solo tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Pues dice el Señor que no escaseará el aceite y la harina. Y entonces lo más tremendo es que el aceite y la harina fueron multiplicados y por más de 42 meses no faltó aceite y harina. ¿Por qué? Porque lo que hace el Espíritu Santo es llenar las vasijas. Llenar, para que nunca nos falte el aceite que representa la unción y la harina que representa la palabra de Dios. Pero hay otro ejemplo. Eso fue con Elías. Ahora Eliseo llega a una casa de una viuda y entonces le dice: ¿qué tienes? Porque se van a llevar al hijo de la viuda, el acreedor, porque era mujer de un profeta y se murió. Y entonces dice: ¿qué tienes en tu casa? Tengo una vasija de aceite, una vasija con un poco de aceite. Ve y presta vasijas vacías. Y entonces saca de la vasija que tienes aceite y llena todas las vasijas. Y vende las vasijas y paga tus deudas. Mira, ahí hay un milagro de multiplicación. Pero hay un milagro porque entonces ella tenía una vasija con un poco de aceite y con esa vasija iba a llenar un montón de vasijas vacías y no iba a escasear el aceite. Es un milagro de multiplicación. Pero quiero que usted note esa figura. Todas las demás vasijas son las vasijas vacías. Ve y presta con tus vecinos vasijas vacías y llénalas de aceite. Entonces el aceite es unción del Espíritu, representa al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que el Espíritu Santo busca vasos vacíos para ser llenos, para llenarnos de su presencia, de su unción, de su aceite, de su gracia. Mire qué precioso. Pero ahora recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces busca el Padre, número uno, adoradores, el Hijo, ovejas perdidas, y el Espíritu Santo, vasos para ser llenados. Y en Lucas capítulo 15 me llama la atención porque es un capítulo que revela tres parábolas: la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y la parábola del dracma perdido. Usted sabe que la parábola del padre es la parábola del hijo pródigo, porque el hijo se fue de la casa, se perdió, pero el padre no salió a buscarlo, solo salía a la puerta a esperar todos los días si de repente el hijo regresaba. Y efectivamente, cuando el hijo regresa, el padre lo abraza, lo besa, da la orden que lo bañen, que le pongan el mejor vestido, el anillo, que le pongan sandalias nuevas, que maten cordero y que hagan fiesta. Es lo que hace el padre con nosotros. Pero el hijo busca la oveja, va a buscar, deja las 99 y va a buscar la que se había perdido. La encuentra, la agarra, se la pone en sus hombros, hace fiesta y regresa a su casa. Y hace fiesta, invita a sus amigos. Eso lo hace el Hijo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Figura de aquella mujer que de 10 dracmas pierde uno, enciende la luz, barre la casa hasta encontrar el dracma. Entonces acá vemos que esta concubina le fue infiel a su esposo, el levita. Pero luego, 4 meses después, el levita va a la casa del padre y la busca. ¿Y por qué la busca? La busca porque la ama. Lo mismo que ha hecho Jesucristo por amor a nosotros. Déjeme decirle que, hermanos amados, Dios es un Dios creativo, un Dios creador, un Dios que de la nada hace. ¿Sí? Y entonces dice, hermanos amados, que Dios creó los cielos y la tierra. Y empieza en Génesis capítulo 1, se mencionan los 10
10 veces dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Oiga, qué precioso. Y entonces dijo Dios, hágase la luz, y fue hecha la luz. Dijo Dios, sepárense los cielos, o sepárense la tierra. Y hermano, y entonces Dios empieza a ordenar, empieza a ordenar. Lo hermoso y lo precioso, hermanos amados, es que todo lo que Dios creó es para Él. O sea que todo lo que Dios crió, hermanos amados, vemos que dentro de las 100 ovejas, podemos decirlo así, una oveja representa la humanidad, la oveja que se había perdido. Y las 99 ovejas representan, llamémosle así, 99 creaciones diferentes. O sea, demos, hermanos amados, que se representa un conjunto de creaciones de Dios. Pero como perdió al humano, entonces mandó a su hijo a buscar al humano, al hombre. Y está, hermano, revelado por esa parábola de la oveja perdida. Porque usted sabe que Dios hizo el cosmos, galaxias, hizo otros mundos. Y es un Dios creativo. Dios no ha dejado de trabajar, sigue trabajando. Entonces, cuando leemos Juan capítulo 3, versículo 16, podemos ver ese ángulo que dice, de tal manera amó Dios al cosmos, dice el original, que dio a su Hijo. O sea que la sangre de Cristo no solamente es para el hombre, para perdonar pecados, sino es para todas las creaciones cósmicas en todo el universo. Cuando nosotros vemos el cosmos, hermano, la tierra no es nada. A todo el cosmos, hermano, pasaríamos millones de millones, hermano, de un lugar a otro. Estaba yo escuchando que se necesitan 100 millones de años para poder cruzar una galaxia. 100 millones de años, imagínense. Y Dios hizo el cosmos, y en el cosmos hay miles de galaxias. Hermano, nuestro Dios es infinito. No finito, sino infinito. Nuestro Dios, hermano, no es un Dios limitado, sino es ilimitado. Y entonces podemos ver que vino por una oveja, vino por la humanidad a buscar a la humanidad. Así como este levita va a buscar a esta mujer, así Cristo vino a buscar al hombre. ¿Cuánto podrá valer el hombre para Dios? ¿Cuánto amor, cuánto valor Dios tiene para con nosotros, hermano? Nosotros somos de barro, polvo somos y al polvo volvemos, dice la palabra. Pero ¿cuánto ama Dios al hombre? ¿Sabe por qué? Porque lo que pasó en lo macro pasa en lo micro. Dios toma lo más pequeño y lo más insignificante. El hombre era lo más insignificante y amó al hombre, buscó al hombre. ¿Por qué no buscó otros seres? Buscó al hombre y mandó a su hijo a morir por amor a nosotros. Bendito sea su nombre. Sexta adúltera, Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Y aquí solamente quiero compartirle que para darle Génesis capítulo 35, para poder compartir con usted esta adúltera, tome nota. Usted sabe que Jacob, ¿sí?, tuvo 4 mujeres. Jacob tuvo 4 mujeres. Número 1, Lea, Raquel, Silpa y Bila. 4 mujeres. Y esas 4 mujeres dieron a luz hijos a Jacob. Y fueron 12 hijos varones. Y esos 12 hijos varones representan las 12 tribus, ¿sí? Porque Dios de esas 12 tribus hizo una nación. Recordemos que el número 12 en la Biblia representa autoridad. Y Dios formó una nación que salieron de los lomos de Jacob. Y esas son las 12 tribus de Israel. Pero Jacob tuvo 4 mujeres. Lea dice que le dio a luz a Jacob, le dio a Rubén, le dio a Simeón, le dio Leví, madre de Judá, madre de Isaacar y madre de Zabulón. O sea, con Lea tuvo 6 hijos. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín, 2 hijos. Con Bila tuvo a Adán y a Neftalí, 2 hijos, ya van 10. Y con Silpa tuvo a Gad y a Aser, son 12 hijos. ¿Cuál es la base bíblica? Génesis capítulo 35, ¿sí? Versículo 23.
Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Es importante recordarle que Jacob salió huyendo de su casa. Efectivamente, Jacob salió huyendo de su casa. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú lo iba a matar. Recordemos que Jacob, hermano, engañó al padre, a su padre Isaac. Delante de su padre viene y le dice que él es el primogénito. Y viene Isaac y bendice a Jacob. Cuando se da cuenta su hermano y su hermano oye que Jacob lo engañó, Esaú lo persigue. Y Jacob huye. Y huye por 20 años. Y llega a una tierra de sus parientes. Y entonces este pariente, hermano amado, nos damos cuenta que tiene este pariente 2 hijas. Una que es Raquel y la otra que es Lea. Y entonces Jacob se enamora de Raquel y trabaja 7 años. Pero cuando ya trabajó 7 años, ¿qué pasa? El suegro le da a su hija Lea, no le da a su hija Raquel. Y entonces Jacob vuelve a trabajar otros 7 años. Y entonces cuando trabaja otros 7 años, entonces el suegro ya le da como esposa a su hija Raquel. Entonces quiere decir que Jacob tenía 2 mujeres y esas mujeres eran hermanas de sangre. Era Raquel y era Lea. Por supuesto, en ese entonces sí se podía. Y entonces, hermano, recordemos que Jacob huye de la casa de Labán. Pero estas mujeres, tanto Lea como Raquel, tenían sus concubinas, tenían 2 mujeres que eran como sus empleadas. Y entonces una era Bila y la otra Silpa. Y por eso leemos nosotros en el versículo 24 de Génesis 35, los hijos de Bila, sierva de Raquel. O sea que esa Bila era concubina de Jacob. De igual manera, hermano amado, de igual manera, cuando nosotros vemos Silpa, Silpa era sierva de Lea, concubina de Jacob. Bueno, ya he explicado esto, entonces ya le explico lo siguiente. ¿Qué pasó acá? Lo que sucedió es que esta mujer, que era la concubina de Jacob, llamada Bila, óigalo bien, se acuesta con el hijo primogénito de Jacob. O sea que le engañó. Y entonces viene Rubén y se acuesta con Bila. Y entonces cuando el padre Jacob se entera de eso, se molesta fuertemente. Entonces acompáñeme al capítulo 35, versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel, quiere decir Jacob, en aquella tierra, fue Rubén. ¿Quién era Rubén? El primogénito de Jacob. ¿Sí? ¿Quién era la madre de Rubén? Lea. Fue Rubén y durmió con Bila. ¿Quién era Bila? La concubina de Jacob. Sí, y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Oiga, lo llegó a saber Jacob. Entonces, ¿qué hace Jacob? Cuando se entera que Rubén, su primogénito, ha dormido con su concubina, pues al final la perdona. Y déjeme decirle que su concubina cometió adulterio porque se acostó con Rubén. Le falló a su esposo Jacob. Le falló a su esposo Israel. Le fue infiel. Pero Jacob la perdona. Entonces ahí vemos la 6ª adúltera en la Biblia, perdonada. Ahora lo tremendo es que lo que hizo Rubén, por supuesto, eso, hermanos amados, lo que hizo Rubén definitivamente, oiga lo que le digo, le costó la bendición de su primogenitura, le costó el privilegio de ser primogénito. Recuerde que al primogénito le daban doble herencia, a los primogénitos le daban doble herencia. Entonces, ¿dónde está la base? Génesis capítulo 49, versículo 3. Cuando Jacob profetiza a favor de sus 12 hijos, y la primera profecía la da a su hijo Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, óigalo bien, mi fortaleza
y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Mire qué tremenda profecía. Eres el principal en poder, eres mi principal, mi primogénito, eres el principio de mi vigor, pero luego le dice, no serás el principal. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. O sea, hermano amado, que Jacob le da una profecía a Rubén, no serás el principal, por cuanto te envileciste subiendo al estrado de tu padre, porque se acostó con su concubina llamada Bila. Lo tremendo es que la Biblia no dice, pero si Bila se resistió o simplemente cedió. Lo tremendo es que Jacob, o sea Israel, la perdonó, la sexta adúltera. Ahora mire la consecuencia para Rubén. Apocalipsis, capítulo 7. Mire la consecuencia para Rubén, hermano. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 5. Hablando de los 144,000 sellados. Y entonces dice, versículo 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de las 12 tribus de los hijos de Israel. Muy bien. Y entonces empieza a mencionar las 12 tribus. Pero tome nota que si Rubén era el primogénito, ¿a quién tenía que mencionar de primero? A Rubén. Pero ahora no lo menciona en Apocalipsis capítulo 7, versículo 5, sino que menciona a Judá. De la tribu de Judá, óigalo bien, 12,000 sellados. Y luego menciona a Rubén. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. O sea, le dice, tú no serás el principal. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 5, podemos ver que esa palabra se cumplió. ¡Qué tremendo! Séptima adúltera. Para terminar el estudio esta noche, Génesis capítulo 12, versículo 19. Hermano, esto está tremendo. Génesis capítulo 12. Solo déjeme explicarle un momentito antes de que usted me vaya a juzgar. No, le pido que no me juzgue por lo que le voy a decir, porque esto le va a romper el esquema religioso. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se atreve usted a decir esto? Permítame un segundito. Déjeme que se lo explique. La séptima adúltera, perdonada, se llama Sarai. Sarai. ¿Sí? Es la esposa de Abraham. ¿Cómo, pastor? Sí, permítame, le voy a dar la base bíblica. Hermanos amados, cuando nosotros vemos la palabra y estudiamos las diferentes versiones, nos damos cuenta. Y cada versión amplía el ángulo. Génesis capítulo 12, versículo 19. Oiga lo que digo. Génesis 12 y 19. Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Paremos acá. En el versículo 12 dice la palabra que vino hambre sobre toda la tierra y Abram tomó una decisión. Una decisión que no era la mejor. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos guíe para tomar las mejores decisiones. Abraham desciende a Egipto. Óigalo bien, desciende a Egipto. Pareciera que Abraham dejó de confiar en Dios. Porque si había hambre tenía que clamarle a Dios y desciende a Egipto. Pero cuando ya va a entrar a Egipto le dice, Sarai, porque ese entonces no era Sara, sino era Sarai. Tú eres hermosa, una mujer bella. Cuando entremos a Egipto, los egipcios te van a desear, te van a codiciar. Entonces yo voy a decir, para que no me maten, que tú eres mi hermana. Y así lo hizo. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Abraham tiene una idea, se la comenta, pero Sarai no le dijo nada.
¿Por qué no le dijo, no, momento, Abraham, esa idea está mala? Yo soy tu mujer, yo soy tu esposa. No me puedes poner en riesgo. Yo soy tu esposa. La Biblia no dice nada. Solo dice, por favor, Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a casa de Faraón. O sea, los príncipes de Faraón vieron que era hermosa. Dijeron, no, esta apartémosla y llevémosela al Faraón. En la versión Reina Valera 60, usted lee y yo leo y pareciera que no pasó nada, que Sara no se acostó con el Faraón. Oiga lo que estoy diciendo, porque dice, con signo de interrogación, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Pero hermano, cuando vemos dos versiones, le voy a mencionar dos versiones. Número uno, Biblia latinoamericana. Oiga lo que dice la Biblia latinoamericana. Yo la hice mi mujer, dice el Faraón, porque me dijiste que era tu hermana. O sea que él se acostó con Sara y tuvo intimidad con Sara. En ese momento Sara se convirtió en una adúltera. ¿Por qué? Porque, hermano amado, era esposa de Abraham. Entonces dice la Biblia latinoamericana, yo la hice mi mujer porque me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa, tómala y márchate. Otra versión, Biblia textual. Porque dijiste es mi hermana, pues yo la tomé para mí por mujer. Ahora resulta que es tu mujer, tómala y vete. Ahí está tremendo el tema. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, para preservar su vida, entre comillas, le dice, tengo una idea. Te voy a hacer pasar por mi hermana para que no me maten. Y en pocas palabras, porque si el Faraón le gusta, si quiere dormir contigo, duerme con él. Que yo no me voy a enojar, pero así no me van a matar. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿sabe qué es lo más hermoso? Que la matriz de Sara, hermano amado, óigalo bien, estaba cerrada. Usted sabe que Sara era una mujer estéril. ¿Qué hubiese pasado si Sara no fuese estéril? Hubiese quedado la semilla de Faraón en el vientre de Sara. Y entonces, ¿dónde estaba la promesa que Dios le había dado a Abraham? De ti haré una gran nación. Mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar. Así será tu descendencia. Entonces la matriz de Sara estaba cerrada porque era estéril. O sea que, hermano, estaba dentro del programa de Dios, pues. Y mucho tiempo después, óigalo bien, mucho tiempo después, Dios cumple su promesa. Porque le recuerdo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Dios te prometió, lo cumplirá. Y lo que Dios ha dicho de tu vida, lo cumplirá. Y lo que Dios ha dicho a través de su palabra, lo hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, Dios es sabio y es perfecto. Sabía que eso iba a suceder. Sabía que Abraham iba a poner en riesgo a su esposa al decir que era su hermana. Y entonces Sara era estéril. Y en el tiempo de Dios, porque todo en el tiempo de Dios es bueno en gran manera, te recuerdo que en el tiempo de Dios todo es bueno en gran manera, no en tu tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Abre la matriz. Y Sara recibe la semilla, el esperma
de Abraham. Y entonces Sara concibe y da a luz un hijo, el hijo de la promesa, según hermano Gálatas capítulo 4, el hijo de la promesa. ¿Se da cuenta? Séptima adúltera perdonada, Sara. Séptima adúltera perdonada, Sara. Que le cambiaron el nombre, porque antes era Sarai, se lo cambiaron a Sara. Y le cambiaron el nombre a Abraham a Abraham. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que la H en la Biblia representa o significa el Espíritu de Dios. La H en la Biblia. ¿Sí? Y entonces vemos, hermanos, cómo una mujer llamada Sara es perdonada del adulterio. Según estas versiones. Hay que ver todas las versiones. Y entonces, hermano, poder entender a la luz de la palabra que Abraham cometió un gran error. Lo tremendo es que Dios, hermano, que Abraham perdonó a Sara porque ella había adulterado. Entonces, termino con esto. 7 adúlteras perdonadas en la Biblia. Y hermano, la iglesia espiritualmente ha adulterado muchas veces, infinidad de veces espiritualmente. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando hacemos berrinches delante de Dios, cuando nos peleamos con Dios, cuando la palabra que Dios nos ha dado no la atesoramos en el corazón, la tiramos al suelo, la dejamos caer al suelo, cuando no creemos en sus promesas, cuando cuestionamos lo que Dios hace, cuando dejamos como prioridad a Dios y nos volvemos, hermano, tras el trabajo, tras el negocio, tras la empresa, y hermano, ya no hay tiempo de buscar a Dios, ya no hay tiempo de congregarse, ya no hay tiempo de servir, porque la prioridad es el negocio, es la empresa, hermano, la prioridad es tu estudio, y dejas de Dios, te olvidas de Dios. Ahí tú y yo nos convertimos en adúlteros. Adulteramos espiritualmente. ¿Sabes qué me llama la atención? 7 hombres perdonaron a 7 mujeres por amor y por misericordia. 7 hombres perdonando a 7 mujeres. Hermano, Jesucristo nos perdona. Porque esas 7 mujeres representan las 7 iglesias de Apocalipsis. Jesucristo nos perdona. Por eso no te autoacuses, no te autocondenes, no te autoseñales. Perdona tu alma, sana tu alma, perdónate a ti mismo. Muchas veces tenemos en nuestra vida, en nuestro recorrido de vida, tenemos capítulos, hermanos, en nuestras vidas, capítulos en nuestra vida que nunca nos hemos perdonado. Y esta es una noche para que tú recibas el perdón de Dios. Para que tú sepas a la luz de la palabra, si perdonó a 7 mujeres, es figura de que el Señor perdona a su iglesia y la está perdonando. Ayer te perdonaron, hoy te perdonaron, mañana te perdonarán. Pero ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos del pecado, recibir el perdón, pero ya no volver a pecar otra vez, ya no volver a tropezar en la piedra. Recibamos perdón, recibamos el perdón de Dios para nuestras vidas. Quiero esta noche orar por tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque recibimos el perdón. Porque tú nos perdonas, Señor, de nuestras iniquidades, transgresiones, pecados. Gracias, Padre, porque nos muestras a través de la palabra 7 mujeres perdonadas, 7 adúlteras perdonadas. Y hoy, Señor, sabemos que si hemos adulterado espiritualmente, Señor, tú nos perdonas, porque tú eres un Dios de amor y de perdón. Pero, Señor, así como le dijiste a la mujer que fue llevada al templo, vete, pero no peques más. Ayúdanos a no pecar, Señor. Ayúdanos a honrarte. Señor, ayúdanos a obedecerte. Señor, ayúdanos. Así como dice tu palabra, si tú eres nuestro Padre, tenemos que darte honra de Padre. No solamente amarte de labios, sino, Señor, que nuestro corazón esté cerca de ti. Te ruego y te suplico para que tu palabra sea ministrada en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Y tú, hermano, amigo que me escuchas, recibe el perdón de Dios para tu vida. No importa tu pasado, no importa tu presente, Dios te perdona. Dios es un Dios de amor y de perdón. Lo que a Dios le interesa es tu hoy y tu mañana, pero tu pasado ya está
guardado, ya está olvidado, ya está enterrado en lo profundo de la mar. Dios no te juzga, no te condena, no te señala, te perdona porque te ama a ti y me ama a mí. Recibe el perdón de Dios, recibe la administración de Dios. Quizá habrán cosas en tu vida que tú nunca las has comentado con nadie y ahí las tienes guardadas y eso, tu conciencia te carga y te acusa. Yo te doy un consejo: perdónate. Perdónate a ti mismo y perdona tu alma en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Cada necesidad de tu pueblo la ponemos en tus manos. Mueve tu mano poderosa de sanidad a favor de tu pueblo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que esta palabra bendiga tu vida. Bendiciones, pueblo del Señor.